Solo vamos a esperar a que se conecten un par de personas. Bueno, iniciamos. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Steph Arriaga. Soy de prensa comunitaria, periodista de prensa comunitaria. Es un gusto acompañarlos nuevamente por Facebook en vivo en el programa de Problemas Técnicos. Hoy es viernes 26 de junio del 2020. Son las 19 horas en punto y con 2 minutos. Esta noche tengo el agrado de presentar a la doctora Zulma Calderón. Ella es defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es epidemióloga, especialista en administración y mantenimiento hospitalario. Además, tiene una maestría en Derechos Humanos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Agradezco mucho el honor de la invitación y el espacio de poder conversar el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues este espacio ha sido creado con el objetivo de poder hacer entrevistas especiales y que todas las personas conozcan sobre ese temas en particular. Y antes de empezar, quisiera dedicar este programa a una amiga y compañera, Marta Karina Fuentes, que la tengo en mi corazón. Bueno, doctora, el 3 de marzo se anunció el primer caso de coronavirus de COVID-19 en Guatemala. Luego de 14 semanas, hoy nos dan el resultado que tenemos hasta hace un momento. Tenemos 16,629 casos en total y 674 fallecidos en total. Este es un dato preliminar por haber encontrado hospitales nacionales y hospitales y laboratorios privados que no habían reportado casos, y se sabe que de estos casos positivos hay más de 12,000 casos activos. Hemos visto cómo el trabajo de la PDH comenzó a tomar fuerza a través de la Defensoría de Salud, y los hallazgos han sido súper importantes para ver más allá de los reportes de gobiernos que hemos llegado pues a un punto crítico. Doctora, para empezar esta conversación quisiera preguntarle cuál es el papel de la Defensoría de la Salud de la PDH y cuál es la incidencia que tiene a nivel gubernamental en este momento la pandemia. Sí, muchas gracias. Creo que es importante mencionar que todo nuestro trabajo está sustentado en el cumplimiento del mandato constitucional de la Procuraduría de Derechos Humanos, el cual tiene como sustento la ley del procurador y la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Creo que es importante hacer esta aclaración porque nuestro trabajo está precisamente sustentado con un mandato constitucional, y eso nos da la apertura de poder realizar toda esa supervisión a la administración pública. En esa misma línea, la Defensoría de Salud realiza una serie de funciones, pero sin lugar a dudas tenemos 3 que son las más importantes y a la que prácticamente le dedicamos más del 80% de nuestro tiempo. La primera de ellas es la supervisión. Por mandato lo hacemos de forma regular. Normalmente tenemos temas ya establecidos que vamos supervisando por año y que están relacionadas con el análisis que hacemos de todas las denuncias que recibimos en la Defensoría. Nuestro segundo punto más importante de trabajo, nuestro segundo enfoque más importante de trabajo es la investigación de denuncias. Recibimos, la Defensoría de Salud es una de las que más reciben denuncias en la Procuraduría. Hay una serie de defensorías. Tenemos una defensoría, por ejemplo, de personas trabajadoras, una defensoría de mujer. Entonces estamos divididas, algunas defensorías por tema y algunas defensorías están dirigidas a grupos específicos. Entonces, y nuestro tercer enfoque se basa en el tema de incidencia, en la incidencia política, buscando que se fortalezcan y en algunas oportunidades que se lleguen a implementar políticas públicas dirigidas a la salud con ese enfoque de derechos humanos. Y creo que es importante también mencionar
que las investigaciones que nosotros realizamos y las supervisiones que hacemos en el cumplimiento de ese mandato están precisamente enfocados, tienen ese enfoque de derechos humanos. Ese es nuestro quehacer. Sin lugar a dudas, hoy ha sido mucho más notorio nuestro trabajo, pero es algo que venimos haciendo de forma rutinaria. Claro. La hemos visto muy activa en toda esta situación que, como bien dice usted, ha sido más notoria en este tiempo de la pandemia, de la crisis sanitaria, pero ¿cuáles han sido sus hallazgos en relación a la situación de los hospitales y el personal de salud que se encuentra haciendo frente a la pandemia? Me parece importante mencionar que usted hacía referencia a la fecha en que se determinó el primer caso en el país. Sin embargo, estos hallazgos y esta serie de supervisiones y monitoreos que está realizando la Defensoría de Salud empezaron antes. Nosotros empezamos precisamente el 4 de febrero a realizar este trabajo de supervisión porque era importante debido al contexto político que manejábamos en ese momento por los cambios de autoridades en el país, determinar la línea de base con la que el Ministerio de Salud pretendía dar respuesta a la pandemia. Entonces, una de nuestras primeras supervisiones fue precisamente la del Hospital de Villanueva, porque como recordarán, en ese momento ese hospital había sido determinado para atender de forma específica los temas de COVID. Desde ese momento lanzamos una primera alerta, porque pues el hospital no fue un hospital que fue construido específicamente para atender personas con COVID. Toda esa infraestructura de los temas de aislamiento, el tema de la capacitación, y recordar que también Villanueva es un hospital pequeño, ¿verdad? Que está construido para no tener más allá de 125 camas. Entonces ya desde ahí veíamos una primera alerta y que luego se vino dando una serie de situaciones porque de a poco hemos visto en estos 3 meses desarrollarse la historia que se ha venido desarrollando en otros países, ¿verdad? Hemos visto repetirse la historia aquí en Guatemala. En un momento nos pareció muy oportuno, por ejemplo, la apertura de estos hospitales temporales, porque con esto de alguna forma resguardábamos las funciones de los hospitales más importantes de este país, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Hemos denunciado una serie de hallazgos importantes que creo que en ese sentido lo que han demostrado es precisamente la realidad que está enfrentando nuestro sistema de salud. Quisiera detallarles todos los hallazgos que encontramos, pero voy a mencionar tal vez algunos de los más importantes. Creo que en primera instancia ha sido que los hospitales han venido respondiendo de acuerdo a sus recursos, con los mismos recursos con los que han tenido siempre. Y esta fue una de las primeras situaciones delicadas que encontramos, porque con la serie de préstamos y la cantidad histórica de presupuesto que está manejando el ministerio en este momento, pues esperábamos más, ¿verdad? Tal vez no la construcción de una nueva infraestructura para estos hospitales, pero sí que fueran fortalecidos, por lo menos con los insumos más básicos y más importantes. De la segunda situación delicada y que ha sido una de las denuncias más reiterativas que hemos hecho, ha sido el tema de la falta del equipo de protección personal. Eso ha sido reiterativo, ¿verdad? Ha sido una lucha constante a través de la Defensoría de Salud y del personal médico y del personal de salud en general que sigue denunciando. Luego, en el transcurso de esta situación, también hemos venido evidenciando prácticamente desde el principio, y es una situación que no ha cambiado. Si hacemos una comparación entre los primeros días de marzo que empezamos las supervisiones ya con los primeros casos a la fecha de hoy, sigue siendo el tema de la falta de acceso a las pruebas, ¿verdad? Sigue siendo un reclamo, sigue siendo un hallazgo constante. Luego
tuvimos que también hacer una supervisión, una revisión de los datos que se estaban presentando a través del Ministerio de Salud. Fue cuando alertamos también a través de una supervisión que hicimos a la morgue del Hospital Roosevelt sobre la falta de coincidencia en los datos que se hacían públicos a través del Ministerio de Salud y los registros reales que estaban documentados dentro de ese hospital. Luego, posteriormente a eso, de los hallazgos más importantes que hemos tenido ya en estos últimos días, corresponde al rebalse que se tiene ya en este momento de los hospitales. Usted mencionó unos datos muy importantes que son el número de casos activos que tenemos para hoy. Hoy nuevamente, a pesar de las muchas dudas que tenemos de cómo se están presentando los datos en este momento con el cambio de autoridades que genera suspicacia, hay cosas que no se logran entender todavía. Los casos siguen en aumento, ¿verdad? La semana pasada, hace 8 días, hicimos una supervisión durante todo el día a 3 hospitales en seguimiento de toda la ruta de referencia que debe de tener el paciente con COVID. Esta supervisión incluyó el Roosevelt, el Hospital Temporal del Parque de la Industria y el Hospital General San Juan de Dios. Para aquel momento que teníamos alrededor de 12.500 casos, ya habíamos determinado en este informe que para esta semana necesitábamos una disponibilidad de espacios hospitalarios de alrededor de 1,000 por la cantidad de personas que se están complicando. Estos son los hallazgos que siguen siendo recurrentes, pero que en este momento se hacen todavía mucho más evidentes. Seguimos reiterando la importancia de que se abran otros espacios hospitalarios para que no lleguemos al punto que estamos a un poquito de que los hospitales dejen de recibir pacientes y con eso se limite la atención. Sí, en relación a esto de las camas que dice usted, en un informe que brindaron el Departamento de Epidemiología, me parece, al Congreso de la República, decía que habían 1,000 camas disponibles. Pero ¿es realmente sí hay 1,000 camas disponibles, doctora? Para que nos demos una idea, el Hospital Roosevelt tiene 1,000 camas, alrededor de 1,000 camas, entre 800 y 1,200 camas. El San Juan de Dios más o menos tiene las mismas. Entonces, si hablamos de que tenemos 1,000 camas disponibles, estamos diciendo que el Roosevelt o el San Juan están vacíos, ¿verdad? Y que tenemos ahí la disponibilidad de ingresar a todos los pacientes que requiramos. Claro. Ya sabemos que no hay mucho espacio en varios hospitales públicos y privados a estas alturas. ¿A dónde acude entonces, doctora, una persona que necesita atención médica, que tiene complicaciones por la COVID, y a qué condiciones se enfrenta un paciente positivo de COVID-19 al llegar a un hospital público? La ruta de atención para los pacientes con COVID-19 en este momento es sumamente dramática. Desde el momento en el que, y creo que es una situación que estamos viviendo todos los guatemaltecos, nosotros y nuestras familias, porque nunca hemos tenido claridad de a dónde acudir. Es algo, parte que el plan educacional del ministerio nunca se aclaró, nunca se dio, nunca tuvimos una campaña que estuviera orientada a todos los riesgos que corremos y cómo debemos enfrentarlos. Hoy, quienes pueden y tienen cerca un centro de salud, acuden a un centro de salud, pero lo más probable es que en ese centro de salud no exista la capacidad instalada para poder dar respuesta a la atención que necesita la persona. ¿Por qué? Porque las mismas personas que son las que atienden en los centros de salud esta emergencia son las que también le están dando seguimiento a todos los casos sospechosos y a los casos que tienen nexo epidemiológico, a los contactos, ¿verdad? O sea, el mismo compañero que es el que llevaba el programa de vacunación, el programa de tuberculosis, el programa de zoonosis, el mismo que en este momento también ha sido desplazado a darle continuidad a los casos a nivel comunitario. O sea,
tenemos ya ahí un problema y un déficit de personal. Ya de hecho nuestro sistema de salud venía debilitado y hoy sin lugar a dudas este es uno de los mayores retos que enfrenta nuestro sistema de salud con esta emergencia. Si ese paciente no recibe atención en el segundo nivel de atención en los centros de salud, lo más seguro es que va a acudir a los hospitales, ¿verdad? En busca de esa atención. Y lo que va a encontrar en los hospitales también solamente si está en una condición delicada o en una condición con síntomas, también se le va a facilitar la prueba, porque también esta poca disponibilidad de pruebas que existe en el país limita que pueda hacer una prueba para todos. Aparte de tener que enfrentar una espera de entre 6 u 8 horas para ser atendido y 2 o 3 días para que le den el resultado. Si usted tiene suerte de no tener complicaciones. Si no, le va a tocar que esperar en una banca, en una silla de plástico, en un cartón, en lo que puedan, para ver si tienen disponibilidad de oxígeno, si es un paciente que necesita ser atendido de oxígeno, y todavía mucho más delicado, si es un paciente que necesita ser atendido en un área crítica con un ventilador. En este momento estamos a un pasito muy pequeño de que esa atención no se pueda brindar. Y nuevamente es imposible dejar de preguntarse en dónde están esas 3,000 camas que nos habían prometido en el hospital temporal del Parque de la Industria, porque ahí veíamos una esperanza, ahí veíamos esa posibilidad de que no tuviéramos que llegar a la situación crítica en la que estamos en este momento. Pero esa es la realidad que están enfrentando los pacientes en este momento. Es una realidad que golpea mucho cuando uno la ve de frente. Por supuesto. ¿Qué pasa con el hospital militar? ¿Hay alguna probabilidad que se habla para recibir a pacientes COVID? Fíjese que esa es una pregunta muy interesante y creo que ha habido en estos últimos días una situación de revuelo en las redes sociales por este tema. El hospital militar tiene desde hace mucho tiempo un convenio con el ICS. Ellos atienden pacientes del ICS desde hace mucho tiempo. A raíz de toda esta situación y esta emergencia que estamos enfrentando, el ICS se ha venido también reestructurando. A raíz de eso, el Hospital General de Enfermedades de Zona 9 se volvió prácticamente un servicio para atención de pacientes COVID. Y el resto de pacientes, sobre todo los crónicos, los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, los enfermos renales, los están atendiendo a través del Centro Médico Militar. Y el ICS tuvo que rentar, porque hoy es la única institución que lo ha hecho, algunos sanatorios privados para atender a la otra parte de su población, a todos los que han dejado de atender en las emergencias de Zona 9, ¿verdad? Entiendo también que el Centro Médico Militar ahora tiene pacientes COVID positivos, pero es el grupo de pacientes que les corresponde atender, ¿verdad? No es que se haya abierto a la población para la atención de pacientes COVID. Nosotros estamos precisamente en el proceso de ir a hacer una supervisión a este centro médico militar para establecer esa parte que le corresponde al ICS y evaluar algunas otras situaciones. Pero prácticamente hemos perdido ya la esperanza de que ese centro hospitalario se brinde para la atención de emergencia, ya que han pasado una serie de situaciones muy complejas y es increíble que hayamos llegado hasta el nivel que hemos llegado en este momento sin que se hayan planteado a través del Ministerio de Salud y del mismo Estado de Guatemala alguna alternativa de solución para la búsqueda de esos espacios, de los que hoy cada vez es más evidente la gran necesidad que tenemos los guatemaltecos. Doctora, hay una situación que creo que es un poco incómoda tal vez de tocar para las y los guatemaltecos, que es el tema post-mortem.
Sabemos que hay algunos hospitales que nos dicen que sus morgues han colapsado, como lo que sucedió en el caso del Roosevelt, y que tuvo que adquirir este contenedor frío para poder meter ahí los cuerpos fallecidos por COVID. Sabemos que hizo una visita hace unos días en el Hospital San Juan de Dios y la complicación que tenía. Tenemos en el Hospital de Occidente también la situación que no tienen en dónde ponerlos y los meten a una ambulancia. ¿Qué pasa, doctora, con este rebalse de cadáveres y que no se dan abasto los hospitales para las morgues y el personal? ¿Cómo está eso? Bueno, esta es otra parte de la tragedia que estamos viendo el día de hoy. Esa falta de respuesta integral de un plan de acción que tuviera objetivos claros del Ministerio de Salud como ente rector de la salud pública de Guatemala nos tiene en esta situación. Por más que nos insistan que existen protocolos, cuando uno revisa cómo los han llevado a la práctica es una situación totalmente distinta. Hoy por hoy todos los hospitales y todos los servicios de salud han resuelto como pueden, ¿verdad? La misma situación que vemos en las emergencias, donde ya no hay espacio y donde ya no cabe nadie, es la misma situación que enfrentan las morgues, porque las morgues también han tenido que dividirse. Usted visita hoy las morgues y tienen el espacio, han hecho sus divisiones para atender a los pacientes, a los cuerpos COVID y a los que han dado negativo. Eso, para empezar, ya causa un problema porque se ha tenido que dividir el mismo espacio para atender a una población mayor, porque la demanda sigue en incremento, por un lado. Por otro lado, también el protocolo de atención, cada hospital lo está resolviendo de acuerdo a sus recursos, como puede. Le puedo conversar que uno donde mayor orden y donde mayor preparación hemos visto en el manejo de los cadáveres y hay una verdadera coordinación interinstitucional es en el Hospital de Villanueva. En el resto de hospitales es como se puede, ¿verdad? O sea, no es una crítica, es al contrario evidenciar esos grandes esfuerzos que está haciendo el personal para sacar adelante el trabajo. La situación es que el cuerpo no puede permanecer ahí más de 6 horas. Hemos visto cómo incluso los mismos médicos residentes han tenido que ir a hacer los trámites al RENAP para poder enterrar los cuerpos, para que no permanezcan ahí más de 24 horas. El problema radica en uno de los problemas más importantes en este momento en relación a ese tema, radica en que una vez las bolsas se sellaron en donde se está introducido el cuerpo, ya no se pueden abrir, ¿verdad? Entonces ya no hay forma de que el familiar efectivamente pueda garantizar que es su ser querido el que está enterrando, para empezar. Luego, como dentro de los mismos servicios de las áreas COVID, no hay visita, ¿verdad? Tampoco tenemos certeza de cómo están nuestros seres queridos. Y estando en el siglo XXI, donde tenemos un desborde también de tecnología, ¿verdad? Tampoco el Estado de Guatemala ha sido capaz de poder implementar a través de todas estas herramientas tecnológicas que utilizamos hoy, que los familiares tengan comunicación con los pacientes que están ingresados. Entonces, toda esa serie de situaciones que causan retrasos son los que están generando que hoy, por lo menos en el San Juan de Dios, entre 3 y 5 personas por semana se estén enterrando como XX, que es otra parte de la tragedia muy dolorosa que estamos viendo en este momento, porque no solo estamos viendo limitaciones para tener la atención, estamos viendo cómo la angustia tan terrible de los pacientes y de los familiares de andar de hospital en hospital buscando atención, ¿verdad? Y sobre esto, dejamos a nuestro familiar en el hospital y no sabemos si será la última vez que lo vamos a ver, porque no tenemos esa continuidad en los hechos. Y todavía corremos el riesgo de que cuando nos logren avisar en el hospital que nuestro familiar falleció, esté ya enterrado como XX, o bien no podamos ni siquiera despedirnos de él e identificarlo a la hora del entierro, si somos de los afortunados que podemos llegar a tiempo.
Son situaciones que no se han tomado en cuenta. Hay lagunas fuertes en este momento porque muy fácilmente se dice, ay, hoy todos tienen celular, pero hay que recordar que la población que llega a los servicios de salud pública es una población particular con escasos recursos económicos, ¿verdad? Gran parte de ellos del interior del país, que tampoco sus familiares pueden desplazarse. Aparte, estamos también en una crisis económica, porque hay que recordar que lo más visible es la vulneración del derecho humano a la salud, pero prácticamente con el coronavirus se están afectando todos los derechos económicos, sociales y culturales, el del trabajo, el de la educación, el de la alimentación, prácticamente toda esa gama de derechos humanos, que es lo que compete a la Procuraduría, están siendo afectados. Claro. Y yo estuve trabajando en un artículo en que seguramente entre hoy y mañana va a salir, pero fue tremendo cuando yo hice la entrevista, por ejemplo, a personal de funerarias, donde dicen, miren, nosotros hacemos lo que podemos porque tampoco nos han dado preparación por parte del Ministerio de Salud. Sí, se sabe que han hecho algunos talleres, pero no todos. Y esa parte también es un poco complicada y las condiciones en que reciben los cuerpos. Hablemos un poco del caso de los niños y niñas. Yo tengo preguntas aquí que ya las tengo escritas, pero también he estado viendo que la gente está preguntando sobre eso. ¿Qué pasa con los niños y niñas positivos? ¿En dónde está? ¿Cuál es su condición? ¿Se supo quizá de un bebé fallecido? Esto no ha sido oficial todavía en los datos. ¿En dónde están estos niños? ¿Quién los acompaña? ¿Cómo es la situación de los niños y niñas contagiados, que son además cientos de niños? Mire, muchas gracias por preguntarme eso. La verdad es que sí, es una angustia que estamos viviendo desde hace un par de días atrás, prácticamente desde que empezó esta situación. Afortunadamente, el tema de coronavirus no es un tema que esté, una enfermedad que se concentre tanto en niños, pero eso no limita que exista un número ya considerable de niños que estén afectados, ¿verdad? Esta situación ha desnudado también toda esa parte y que la atención no tiene ese enfoque dirigido a la niñez, ¿verdad? Hay casos muy dramáticos. Hoy por hoy, ¿verdad? No se tiene ese protocolo, ese lineamiento institucional para dar respuesta a esas preguntas que hace usted. Y todas las que somos mamás creo que hemos entrado en ese dilema de si yo me tengo que ir a cuarentena, ¿a quién le dejo a mi hijo si él está negativo? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa? Y hoy aunque no les guste a las autoridades, pero seguimos en el tema de la improvisación. O sea, cada quien de acuerdo a su criterio va resolviendo como puede cada servicio. Le voy a contar un caso muy dramático que vimos hace un par de días. Una familia de 4 integrantes, los papás y 2 niños, una niña de 11 años más o menos y un niño de 14. La mamá da positiva y ella es derechohabiente y es ingresada en el ICS. Días después, el papá da positivo y es ingresado al Parque de la Industria. Nosotros llegamos a una supervisión al hospital y vemos a los niños muy bien atendidos, porque hay que reconocer el compromiso, el gran compromiso del personal de salud en este tipo de casos, de la mayoría del personal de salud. Y los vemos a cada uno en sus manos con una pulserita, ¿verdad? Ingresados casi como pacientes. Entonces comenzamos a conversar y les decimos qué estaban haciendo ahí, ¿verdad? Los 2 niños habían dado positivos también. El problema, el dilema en ese momento es para dónde se iban a ir, no tenían con quién. O sea, ambos padres estaban hospitalizados. Al final, a través de muchas gestiones del hospital y de muchas coordinaciones, se decidió que fueran ingresados al Parque de la Industria, porque ahí estaba el papá, ¿verdad? Porque
en el Seguro Social, pues ya no cotizaban para poder ser ingresados con la mamá. Es todas esas lagunas que tenemos hoy para esa atención con el enfoque de niñez siguen estando. O sea, hoy, de acuerdo a la lógica, al criterio de cada persona que enfrenta casos similares, ¿verdad? Se están resolviendo. Por otra parte, también en el Seguro Social, cuando se comenzaron a implementar estos hoteles que hoy están medicalizados para atender pacientes, se abrió también, a raíz de varios casos similares que se dieron, la oportunidad de ingresar también a los niños ahí con sus padres, ¿verdad? Aunque no coticen ya el derecho, porque algunos han sido mayores de 7 años, pero sí hay que reconocer que esa posibilidad se abrió, sobre todo en el caso de muchas mujeres que son madres solteras, ¿verdad? Toda esa serie de lagunas se sigue dando en este momento porque se ha centralizado tanto la atención en el tema de salud que hemos dejado de ver la gran magnitud que tiene esta pandemia y cómo ha afectado prácticamente todos los puntos en nuestro ciclo de vida. Sí, y los niños, por ejemplo, que están hospitalizados, ¿puede permanecer un familiar con ellos? Sí, en este momento hemos visto cómo los está acompañando su madre o su padre o el cuidador que sea designado, pero también esto ha acontecido en el transcurso del tiempo, porque en la primera fase que enfrentamos de la pandemia sí no era permitido, ¿verdad? Pero se han venido abriendo esos espacios a raíz de la experiencia que hemos venido ganando en esta situación. Doctora, hablemos un poco del caso del Hospital de Salud Mental Federico Mora. Este es el único hospital psiquiátrico en el país. El 24 de abril, en prensa comunitaria y en la revista digital Ruda, sacamos un reportaje sobre las condiciones de este lugar, donde habían más de 300 personas con discapacidad mental que están internados ahí, y más de 500 trabajadores, médicos, enfermeros y todos los demás. Y hoy supimos que se reportaron 13 casos positivos de COVID. ¿La Defensoría de Salud dio seguimiento a este caso? ¿O cuáles fueron sus hallazgos y cómo es la situación actual? Y también si saben si se les ha asignado un presupuesto para COVID y si se está ejecutando. La situación del Hospital Federico Mora la venimos siguiendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya desde el principio de esta situación lo veíamos venir como precisamente un foco que nos fuera a derivar en un brote por la condición de los pacientes, ¿verdad? Hay que recordar que en este lugar muchos de los pacientes están prácticamente abandonados, no reciben visitas o no hay personas responsables ya por estos pacientes. La mayor parte de pacientes son pacientes crónicos. La situación del hospital es una situación muy similar a la que están enfrentando otros hospitales. Se cuestiona mucho el tema de la ejecución, pero no se dice también que todos los recursos o los pocos recursos que han recibido los hospitales también han sido tardíos, o sea, se los han trasladado porque el Ministerio de Salud no ha sido la institución más ágil para realizar toda la parte administrativa, ¿verdad? Eso ha limitado el uso, la compra y la adquisición de los equipos de protección personal, por ejemplo, ¿verdad? Y de los medicamentos que sirven específicamente para tratar COVID. Por otro lado, el tema del recurso humano también es un tema muy relevante y esta situación se está volviendo repetitiva de cómo nos seguimos infectando quienes estamos involucrados en el tema de salud y que se va a seguir pasando. Lo que no hemos visto en todo este contexto es precisamente, nosotros hemos recomendado en muchas oportunidades lo importante de que se creen equipos itinerantes para poder, a raíz de lo que pasó en Villanueva, yo jamás voy a olvidar este 10 de mayo que pasó, que me tocó que salir corriendo a supervisar el hospital de Villanueva porque no había médicos, ¿verdad? O sea, habían 90 pacientes y 3 médicos, ¿verdad? A raíz de eso empezamos precisamente a recomendarle al Ministerio de Salud que creara esos grupos itinerantes para que ante estas situaciones apoyaran a los servicios de salud. Y es lo que le pasa ahora a este hospital y le va a seguir pasando.
¿verdad? Al resto de servicios de salud, porque también no tenemos establecidos esos, a través de los servicios de salud, esos comités de bioseguridad que deberían de estar dando recomendaciones para que no nos pasen esos, y estos, los comités también que están relacionados con las enfermedades relacionadas con la atención a las enfermedades, o los comités que antes conocíamos como comités nosocomiales, que son también quienes recomiendan, por ejemplo, cada cuánto tendríamos que hacerle el tamizaje a cada uno de los trabajadores, cómo poder llevar todo ese control sistemático de ver cómo el personal de salud está respondiendo o está enfrentando esta enfermedad. Son esos puntos medulares los que han faltado precisamente, pero desde el punto de vista institucional, desde la respuesta como país que debe haber tenido el ministerio en este momento. Y es bien difícil en este momento comentar esto, porque Guatemala y gran parte de Latinoamérica tuvimos una oportunidad de oro, porque hay que recordar que en este continente fue uno de los últimos que llegó la pandemia. Entonces estábamos viendo escenarios muy difíciles en otras partes del mundo. Creo que muchos mirábamos Wuhan muy lejano en diciembre, ¿verdad? Pero se estaban dando los mismos hechos que hoy estamos teniendo en Guatemala. Entonces, esa falta de planificación, esa falta de programación, porque era inevitable que el virus nos iba a llegar. Se estaba expandiendo por todo el mundo, entonces nos hizo falta toda esa visión futurista para poder evitar lo que hoy nos está dando. Usted tiene razón, el Hospital Federico Mora es uno de los únicos en su clase. Igual hay otros hospitales, como el Hospital Infantil de Infectología, por ejemplo, que son de los pocos hospitales especializados que tenemos, el Hospital San Vicente. Entonces es ahí también donde nuevamente volteamos la mirada y decimos, bueno, fallamos, ¿verdad? Fallamos prácticamente en todo el tema de planificación y hoy son las consecuencias de lo que nos está pasando. Sí, es lamentable la situación del Hospital de Salud Mental y muy triste porque es de los más olvidados. Otro tema importante es el de los privados de libertad. Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que preguntar, pero con todas estas aristas, el tema de los privados de libertad, hoy, doctora, circula en las redes sociales que 2 personas fallecieron en el hospitalito de ahí del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Está fuera de control el virus dentro de las cárceles en Guatemala, doctora. ¿Han visto la situación sanitaria de estos centros de detención también para mujeres? ¿Cómo está la cosa y cómo ve el tema la PDH en este caso? Creo que a finales de enero o a principios de febrero de este año habíamos hecho algunas intervenciones con los privados de libertad en el tema de tuberculosis, que es una enfermedad también infectocontagiosa, igual que este virus que estamos enfrentando en este momento. Ahí existen muchas debilidades estructurales y muchas debilidades históricas que nunca se han enfrentado, que únicamente se maquillan y que no se resuelven de fondo, ¿verdad? Empezando por la poca cantidad de personal que está asignada para atender los temas de salud, el tema del hacinamiento, la forma, incluso cómo se reciben las visitas. Ahí es difícil que pueda existir un aislamiento. Eso lo determinamos cuando estábamos haciendo esta investigación en relación a la tuberculosis. Cuando llegó el virus a Guatemala, volvimos a alertar sobre esta situación, que era prácticamente incontenible que si llegaba un caso positivo a uno de los centros de privación de libertad, se pudiera contener. Hoy sigue ese tema sin ser atendido, sin ser visto desde la profunda dimensión que tiene en ese momento. Es muy impresionante ver ese video que usted me comenta. Hoy está documentado también a través de algunos estudios cómo el mismo COVID puede causar estas muertes súbitas, ¿verdad? Es imposible no asociar estas muertes con el virus y esperemos que efectivamente a esos cuerpos se les haya realizado el hisopado. ¿Cuál es la solución para atender este problema?
en este momento no existe una solución. Haber llegado hasta ese punto en el que hemos llegado con los privados de libertad, que también hemos encontrado muchos de ellos ingresados en los hospitales porque el mismo sistema penitenciario no tiene un área exclusiva para poderlos atender. O sea, ni siquiera en los hospitales hemos visto que han implementado carpas en la desesperación por querer atender a los pacientes, pero a través del sistema penitenciario no se han hecho esfuerzos mínimos para atender esta situación, y ahí lo que tenemos en este momento es una bomba de tiempo, ¿verdad? Es una situación sumamente compleja, una situación que históricamente la salud de los privados de libertad ha estado abandonada en este país y que hoy estamos pagando las consecuencias de esta situación. Habilitaron Fraijanes 1 o 2 para poder llevar y trasladar a algunos de los privados de libertad contagiados, doctor. Fíjese que hasta este momento yo no tengo conocimiento de que así sea. Estaríamos por confirmarlo, no le puedo asegurar que efectivamente sea de esa forma. Uh-huh. Y bueno, para finalizar, doctora, usted tiene experiencia trabajando en el Ministerio de Salud Pública. A criterio suyo, ¿cuál es la razón por la cual el presupuesto asignado para lidiar con la pandemia no ha sido utilizado? Hace 2 minutos me dicen que nuevamente se cancelan las compras. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Cómo puede enfrentar un país como Guatemala, tercermundista, una crisis sanitaria como esta, cuando tiene recursos aprobados por el Congreso y no se emplean? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mire, la respuesta es fácil y es compleja, porque la respuesta fácil es el nivel de ineficiencia con que se han manejado los recursos. No existe otra explicación. A este nivel ya no estamos para que nadie, ni los que se fueron, ni los que llegaron, nos den explicaciones. Estamos viviendo una realidad dura, muy crítica, y yo no quisiera dejar de mencionar que en esta situación hemos visto escenarios tan difíciles como no se imaginan, ¿verdad? Hemos visto hospitales que han convertido sus salas de espera en encamamientos, ¿verdad? Con tal de no dejar ir a los pacientes y atenderlos ahí. Hemos visto a los pacientes siendo atendidos en carpas, bajo la lluvia, con la mejor actitud del personal, pero en condiciones que de verdad no son dignas, ¿verdad? Hemos visto personas que esperan entre 8, 12 horas para que se les haga un hisopado. Hemos visto, me golpeó muy duro un caso que reciente vimos en uno de los hospitales más grandes, en el cual vemos llegar una hija acompañando a su mamá en desesperación porque la señora tenía mucha dificultad para respirar, llorando para que la atendieran. Nosotros apoyamos ahí porque también entendemos que la situación es dramática y que el personal de salud tampoco puede con tanto, ¿verdad? Entonces la señora, la hija que estaba acompañando a su madre, nos cuenta cómo hacía 8 días había enterrado a su papá, y la persona, su padre, había fallecido porque era un paciente con cáncer que a raíz de toda esta situación dejó de recibir su tratamiento y falleció. Yo creo que si los funcionarios que están manejando esta crisis tuvieran conciencia de la tragedia que está viviendo nuestro país, dejarían de lado esa ineficiencia, dejarían de lado esa inercia, dejarían de lado esa absurda falta de respuesta que hemos tenido todos como guatemaltecos. Es importante no olvidar esa parte humana, que es la parte que más está siendo golpeada en ese momento, y que son escenarios que veremos que se van a repetir si no hay acciones de urgencia que se implementen en ese momento. Y de las cosas que más frustran, que más nos llenan de enojo, que más nos lastiman en el corazón, ha sido precisamente la indolencia que hemos visto de las autoridades para que en una situación sin precedentes, en una situación excepcional, en donde no ha habido una supervisión, en la que nosotros, que estamos acostumbrados a eso, no salgamos llorando,
de la frustración y de la impotencia que vemos de cómo con tantos millones que están asignados para la atención de esta crisis, los guatemaltecos están siendo atendidos. Es una tragedia lo que estamos viviendo, probablemente una tragedia de una dimensión que nadie esperábamos que nos fuera a golpear la pandemia de esa forma, pero esa es nuestra realidad. Y esperamos que a través de estos espacios, toda estos mensajes de dolor, de sentir el dolor de nuestra gente y de poder hablar a través de estas cámaras y de poder evidenciar todo lo que está sufriendo nuestra población, llegue a donde tiene que llegar. Es imperdonable lo que está pasando. Por supuesto, doctora, sabemos que su tiempo es valioso. Agradecemos y apreciamos de verdad el trabajo que usted está realizando con su equipo. Yo personalmente le puedo decir que siento mucha admiración por usted y se nota pues la calidad de ser humano que es y cómo le afecta esto, que haciendo su trabajo, usted no deja de sentir dolor y no deja de sentir esa empatía con la gente, no es ajena al dolor de los demás y eso de verdad que la convierte en un ser humano imprescindible y admirable en la sociedad. Gracias por su tiempo, valoramos y apreciamos su labor. Muchas gracias por estar. Lamentamos mucho el fallecimiento de la persona de la PDH que anunciaron el día de hoy. También gracias a quienes nos han seguido en esta transmisión y al equipo de prensa comunitaria. Como mencioné al principio, este programa yo lo dedico con todo mi corazón a mi compañera Marta Karina Fuentes. Y bueno, fue un gusto haberles acompañado. Buenas noches, muy buen descanso y por favor, todo el mundo cuídese, guárdense lo más que puedan y protéjanse, que la irresponsabilidad de una persona puede afectar a todos, como decía la doctora Lucrecia Hernández. Muchísimas gracias por estar. Un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.